le damos gracias al Señor por su infinito amor, por su santa misericordia. Vamos a ir entonces a la lectura de la palabra del Señor que teníamos para esta noche, Epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, del verso 1 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga al hermano Jorge, el Señor lo llene de su gracia. Dios bendiga a la pastora Gilda también, el Señor la llene de su gracia. Vemos entonces aquí como el apóstol estimula a la comunidad hebrea que había sido quitada de ir al templo. Se le había prohibido que asistieran al templo. Se le había prohibido a aquellos hebreos, a aquellos judíos que habían aceptado al Señor Jesús como el Mesías, se le había quitado el derecho de ir a la sinagoga. Los habían expulsado de la sinagoga. No tenían dónde congregarse. Un pueblo milenial en cuanto a los sacrificios, a las ofrendas, a las expiaciones. Así como muchas veces nosotros esperamos el año nuevo, el pueblo de Israel esperaba con ansiedad que llegara el año para que el sumo sacerdote presentara ofrenda por el pecado por todo el año, para quedar libre de la carga de ese pecado. Ahora los habían corrido a ellos. Sentían ese pesar. Habían sido enseñados de esa manera. Habían sido ellos aceptados
de esa forma el modo de agradar a Dios. Corazones sinceros, corazones que realmente querían adorar a Dios. Aquellos corazones que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No busca adoradores que sean opulentos en su riqueza. No busca adoradores que sean muy buenos oradores. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Un espíritu sumiso al Señor manifestará la gracia, el poder y la virtud del Espíritu Santo en ese espíritu sumiso. Aquí, cada uno de estos hermanos a quien el apóstol le escribe esta carta, ellos pensaban que habían perdido toda relación con Dios, porque durante mucho tiempo habían congregado en el templo, habían participado ellos mismos llevando los sacrificios, llevando las víctimas que iban a ser sacrificadas para expiar sus pecados, para quedar libres de sus pecados. Ahora se encontraban que estaban cargados de pecado y no tenían a dónde llevar esa ofrenda por el pecado. Es por eso que el apóstol Pablo se toma detenido tiempo y le explica paso a paso qué es lo que ellos anhelan y dónde lo tienen sin mirar el ritual del pueblo de Israel. Le dice el apóstol Pablo, es sombra. La ley, hablando de la ley ceremonial del sacrificio, hablando, no nos cambiemos ni interpretemos de manera distinta. Está hablando de la ley ceremonial del sacrificio. Esa es la ley ceremonial del sacrificio, es la ley que tenía la sombra. Entonces nosotros cuando vemos la sombra de alguien, podemos ver la sombra de un avión, pero vemos la sombra. Podemos ver la sombra de un árbol y sabemos que es lo que se proyecta es la sombra, pero en realidad no le vamos a encontrar a la sombra madera, no le vamos a encontrar a la sombra follaje. Si es un árbol de fruto, no le vamos a encontrar a la sombra fruto. Eso es lo que el apóstol Pablo le explica. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas. Entonces, si es la sombra, nunca puede, por los mismos, porque lo repite, año tras año, lo repite, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no pueden hacer perfecto a los que se acercan, porque ofrecieron el sacrificio, quedé ya libre, pero ni bien salí del templo, ya tengo que esperar nuevamente el año que viene para poder volver nuevamente a quedar libre. El apóstol le dice, pero entonces ustedes ven que no es eficaz, no es efectivo. Por eso es que él les hace ver y le dice en el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya conciencia del pecado. Pero ¿qué sucede? Que al año, nuevamente, por la conciencia del pecado, debían acercarse nuevamente. Eso es lo que a ellos los tenía conturbados. Eso es lo que cuando le escribe a los hebreos, nosotros tenemos que identificar. Está escrita aquellos adoradores de Dios que habían sido privados de llegar hasta el templo, que habían sido privados de presentar sacrificios al Señor, que habían sido privados de asistir a la sinagoga. Gloria al Rey. Dios bendiga a la hermana Noelia, Dios bendiga a la hermana Ofelia,
La hermana Ofelia nos pone: Dios bendiga al pastor y a todos los oyentes. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor, y cada uno de los oyentes esté recibiendo también esas bendiciones. La hermana Noelia también, ella nos pone: bendiciones, pastor, y así a cada oyente. Amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. Gloria a Dios que vive para siempre. Vemos entonces, hermanos queridos, que lo que el apóstol trata de infundir en ellos es esa confianza para que ellos puedan tener ese respaldo a través del Espíritu Santo. Hermano, esta epístola fue inspirada por el Espíritu Santo. No es que Pablo quiso escribir y tomó la pluma y comenzó a decir. Estaba viviendo él mismo esta realidad. Recuerden que Pablo era hebreo. Recuerdan que Pablo había recibido cartas del sumo sacerdote para ir y perseguir a los cristianos. Él sabía de la manera en que el cuerpo sacerdotal, la parte clerical de allí, los que estaban en Jerusalén, el sumo sacerdote, los demás sacerdotes, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, todos habían autorizado a Pablo a perseguir a aquellos judíos que se habían hecho cristianos, aquellos judíos que habían aceptado al Señor Jesús como Mesías. Él, cuando el Señor se le aparece, cuando el Señor le encomienda a Pablo este ministerio, entonces él lo que vivió en carne propia lo puede expresar. Está hablando de su mismísima experiencia, no está hablando por contemplar un suceso, está hablando porque vivió este suceso. Aquel que antes era bien recibido por el sumo sacerdote, ahora no lo podía ni ver el sumo sacerdote. Lo mandaba a bofetear, lo mandaba a pegar, a castigar, lo mandaba a lapidar. Aquel que recibía de él las cartas para ir a buscar a los que se congregaban, ahora el sacerdote lo tiene por un enemigo acérrimo. Entonces podemos ver que él, cuando está escribiendo todo esto, está escribiendo sus vivencias, lo que le pasó, lo que él pudo comprender cuando el Señor, que le cegó para la obra de este mundo, pero le abrió la vista espiritual, él pudo comprender todas estas cosas. Recuerden que él da testimonio y dice: conozco a un hombre que en espíritu no lo sé, o si fuera del espíritu no lo sé, pero subió hasta el tercer cielo. Y allí, entre todas las cosas que él oyó cosas que no puede transmitir, pero las que sí tiene permitido transmitir, la está dejando plasmada en esta epístola, para todos aquellos que lo mismo que él, el remanente de fieles hebreos, de fieles judíos, tengan ese ancla en Cristo para no andar de un lado al otro, peregrinando porque los han expulsado. Dice el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Vemos entonces, hermano querido, que la sangre de esos animales que mataban era para que pudiera ver el pecador. Bueno, mira, el pecado tuyo conlleva a muerte. En este caso es el animal, pero conlleva a muerte. El pecado conlleva a muerte. Eso es lo que les hacía entender. Pero ahora, esa sangre derramada de los toros y de los machos cabríos no quitaba el pecado,
señalaba que había muerte en el que pecaba, pero no le quitaba el pecado, seguía tan pecador como antes de llegar al sacrificio. Por eso le explica el apóstol y le hace ver, le habla de lo que dice el Salmo, cuando el Salmo que en el Salmo 40, en los versos 6 y 8, le dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Le hace ver entonces que proféticamente el rey David habla en este salmo mesiánico del Señor Jesús, que Él tiene un cuerpo preparado, perfecto, agradable a Dios, para sí quitar el pecado, cosa que no hacía la sangre de los machos cabríos ni de los toros, pero sí la sangre del Señor Jesús va a quitar el pecado. Por eso Él le dice en el verso 8, hermano, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley se ofrecen, pero no le agradaron a Dios. Dice, diciendo luego, vamos al verso 9, diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, si no le agradaron y ahora ya viene para hacer la voluntad, lo que sí le agrada, porque la voluntad de Dios es lo que vale, y esa voluntad sí le agrada para hacer tu voluntad, dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre. Entonces ahora sí que es distinto. Ahora sí, le dice el apóstol Pablo, que ustedes, al haber aceptado a Cristo, no tienen necesidad de todos los años a que se les quite el pecado, porque los ha quitado de una vez y para siempre. Esto tiene que animar verdaderamente a esta congregación. Esto tiene que verdaderamente infundir ese ánimo para poder continuar adelante. Le dice el apóstol Pablo en el verso 15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y aquí habla el Espíritu Santo por boca del profeta Jeremías, allí en el capítulo 31, en el versículo 33, precisamente el Señor dice por la boca del profeta Jeremías, el Espíritu Santo por la boca del profeta Jeremías se manifiesta y dice: este es el pacto que haré con ellos. Entonces les deja ver bien clarito, después de aquellos días, cuando se ratificaba el pacto, cuando el pacto se establecía y quedaba firme, después de la ofrenda del sacrificio. Entonces, después de aquellos días, ¿cuáles son aquellos días después de la ofrenda del sacrificio? ¿Cuál sacrificio? El cuerpo que preparó el Señor en la voluntad del Señor, el cuerpo de su amado y bendito Hijo, un cuerpo preparado por Dios para quitar el pecado mediante el derramamiento de la sangre. ¿Y cómo va a ser ahora? Precisamente Él les dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cuáles leyes? ¿A cuáles leyes hace referencia? Estamos hablando del ritual del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es lo nuevo de este ritual? El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, quitando los sacrificios de los toros, quitando los sacrificios de los machos cabríos, pero sí alabando, glorificando, bendiciendo el nombre del Señor. Por eso
El Señor Jesús, cuando nos enseña la oración, nos enseña a que santifiquemos el nombre del Señor. Hermano, eso es un privilegio muy grande para cada uno de nosotros, poder santificar el nombre del Señor. Por eso es que sus palabras pueden bendecir al hermano, por eso es que su palabra pueden bendecir a sus hijos, pueden bendecir a sus nietos, porque su palabra también santifica el nombre de Dios. Y esto no es arrogancia de nuestra parte, esto es lo que el Señor Jesús nos enseñó cuando debíamos orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces no es que uno sea arrogante, sino que es obediente a la enseñanza impartida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo. Y dice el verso 17, y con esto vamos a ir terminando, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jeremías 31-34. Nunca más me acordaré. ¿Por qué? Antes se acordaba todos los años se acordaba. Ahora, ¿por qué nunca más? Porque un solo sacrificio eterno, un solo sacrificio. No hace falta otro sacrificio, uno solo. ¿Por qué? Porque fue hecho ese sacrificio con un cuerpo perfecto, porque fue hecho con una sangre que no estuvo contaminada por el pecado. Entonces, eso es lo que dice el apóstol: y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Y el verso 18, y con el cual cerramos, dice: pues donde hay remisión que quita, que saca, no hay más ofrenda por el pecado. Al no haber pecado, no tengo que presentar ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda fue el cuerpo del Señor Jesús, y a través de su sangre derramada fue la remisión. Hermano querido, para nosotros por ahí nos puede resultar un poquito difícil comprender, pero para el hebreo, para aquel piadoso, para aquel que hacía esto porque lo sentía dentro de su corazón, es un gozo, una alegría enorme que el apóstol Pablo pueda decírselo así, de esta manera, y que ellos puedan tomarlo así, de esta manera, porque estaban prácticamente desahuciados, va a seguir el apóstol hablando y diciéndole de estas cosas, pero para no cambiar esta parte, para no salirnos de la temática, lo vamos a enganchar en el día de mañana con el verso 19 en adelante. Hermano querido, ahora vamos a ir a la parte linda, que es donde el Señor va a bendecir a cada uno de nosotros. Nosotros nos hemos bendecido, y ahora el Señor, si nosotros si somos obedientes y hacemos lo que el Señor nos manda, el Señor nos va a bendecir. Y lo vamos a hacer. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, el Señor les bendiga, el Señor les llene de su divina y santa gracia. Recuerde que seguimos orando por los que están enfermos, por las escaras de la pastora Loreta, que el Señor ponga su mano divina y esté sanando allí a través de su Espíritu Santo. También pedimos por el primo del pastor Gregorio Campos. Él se llama Pedro Antonio Campos, y su esposa Griselda, que habían tenido un accidente. También pedimos que el Señor esté obrando sanidad en el hijo del pastor Pablo Vázquez Vera, que la misericordia del Señor esté restaurando la salud de ese varón. También por el pastor José Medero y la pastora Silvia, que el Señor puede estar obrando sanidad en sus vidas, que continúe haciendo perfecta la sanidad en la hermana Mabel. Hermano querido,
Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Esta noche cuando vaya a acostarse, dele gracias al Señor porque usted ha sido de bendición para los hermanos, ha bendecido la vida de los hermanos y sus hermanos han bendecido su vida, han bendecido mi vida y el Señor nos ha bendecido a todos. Para mi Dios que vive, sea la honra y la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Amén. Dar al Rey la bienvenida, Él viene en gloria, espérale con luz prendida, o si no aquí te quedarás. Anuncia la historia del Salvador entre la gloria, en triunfo y victoria, al mundo pronto volverá. Viene ya, mi Jesús viene ya, revestido de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad, en las nubes mi Jesús viene ya.